Ahora solamente se habla de sus familias, del Día de las Madres, cuando llueva, el agua de lluvia corra por ahí y caiga directamente y amarrarla con una tira. Miren los inventos cubanos, familia. Que le trae el regalo por el Día de las Madres a la gorda. Ya, adelantá. Ya. ¿Y quieres pagar? Vale 1000 pesos. Pero te resuelven el pasaje, eso sí. Y él se cocina solo. Lo que van a ver a continuación es algo que pensé un poquito si grabar o no, porque me daba un poquito de vergüenza. ¿Qué pasó, mija? No me digas que tú le traes almuerzo a mí. Sí. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, Henrito para Todos. Si eres nuevo por acá, por favor te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que seas parte de esta gran familia de YouTube. En el día de hoy vamos a estar haciendo un video que se suponía que tenía que haber sido uno de los primeros. Ustedes saben que yo comencé el canal queriendo dar consejos, porque parece que Henrito se creyó que era psicólogo. Y poco a poco fue que el canal fue adquiriendo la temática de vlogs personales y realidad cubana. Entonces, sin más dilación, se preguntarán ustedes qué vamos a estar haciendo en el día de hoy. Pues hoy por primera vez les voy a enseñar cómo es mi casa viviendo en Cuba. Normalmente ustedes ya han tenido la oportunidad de verla, pero hoy se las voy a estar enseñando más detalladamente, sumados a algunos inventos caseros que están relacionados con la vida en Cuba. A medida que el video avanza, también los invito a bloguear. Les voy a estar enseñando a mi abuelita, que yo sé que ustedes les echan menos. Así que nada, por favor, no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde mi casa, las alturas de Buenavista, Las Tunas, Cuba, Henrito para Todos. Miren familia, ahora me voy a afeitar. Aquí tenemos 4 aparaticos de afeitar. ¿Por qué 4? Se preguntarán ustedes. Miren, yo estuve comprando un paquete que me costó 350 pesos. Vaya, yo me atrevo a decir que me estafaron. Yo no sé si es que estaban usados y los metieron en un paquete como que eran nuevos, pero eso es un desastre. Entonces tengo 4 ahí ahora para más o menos ir probando, para ver cuál de ellos más o menos me corta, ¿ves? Un desastre esos aparaticos. Qué mal me salieron. Increíble. Bueno, miren, ¿qué les parece si comenzamos desde afuera? Es decir, de lo que viene siendo el patio de la casa y terminamos adentro. Y lo primero que les voy a estar enseñando es la estructura, que como pueden ver es de ladrillo y cemento. En el momento que usted valora una casa a través de los documentos o los papeles, en esa casillita, sí, cuando la casa es de ladrillo y cemento, viene siendo considerada de material bueno. Sin embargo, el techo no corre la misma suerte, y si se preguntan por qué, acompáñenme. Todo esto que tengo a mi derecha es el techo de la casa. Como pueden ver, es de zinc, lo cual tiene varias desventajas, porque por ejemplo en las temporadas ciclónicas siempre es necesario poner mucho peso por encima para evitar que los fuertes vientos se puedan llevar el techo. En este caso, sacos de arena, si tienen de cemento, sacos de cemento, hierros, todo lo que se pueda poner para que haga peso y que el techo pueda soportar. Otras desventajas del techo de zinc es la calor. Miren, es como si fuera una nevera. Cuando hace mucho frío, hace el triple de frío dentro de la casa. Y cuando hace calor, no hay quien esté dentro de la casa porque la calor es terrible. En este pedacito que estoy parado es otro pedacito que se construyó, que aquí sí es de cemento el techo. Este pedacito es en el que yo estaba ahí arriba grabándoles. Se construyó no hace mucho. Es lo que viene siendo como un comedor, las mesitas, las 4 sillitas. Aquí hay 2 asientos para uno sentarse. Aquí está el trípode que lo tengo reposando en estos momentos. Willy, ¿qué estás? ¿Cansado? La otra parte del techo de cemento también abarca este otro pedacito, lo que le llamamos aquí en Cuba un corral. Aquí unos inventos que es un fogón de carbón, que esto sirve mucho por el tema de los apagones, que cuando no hay corriente podemos utilizar este fogón de carbón para cocinar. Esto que tenemos aquí
bueno, nosotros le decimos caja de agua. En forma rectangular, construido de cemento, sin ninguna salida, o sea, bien selladito, y se llena de agua. Y bueno, es una gran facilidad también porque en Cuba hay mucha escasez de agua. Familia, para todos los que me han estado preguntando, como pudieron ver, publiqué en mi comunidad, en este caso, cómo está Buri, cómo se siente después de la caída. Y bueno, les comentaba que había una nieta de ella que quería llevársela a vivir con ella. Y como les dije, estábamos en proceso de convencerla, porque ustedes saben, ya las personas mayores son un poco caprichosas. Y bueno, no ha habido manera de convencerla, pero vamos a visitarla y vamos a ver qué tal está. ¿Qué bola, qué bolón? ¿Cómo estás, bien? Bien, mi vida. Estaba la viejuca hoy por aquí, vino. Sí. ¿No te volvió loca? No. ¿Qué bola, Buri? ¿Cómo está la cosa? Bueno, ya estoy bien, estoy bastante bien. ¿Y de la caída? No, ya de la caída estoy campana, ¿no? A ver. ¿Los antibióticos te han servido más o menos? Ah, sí, como no, sí, ya lo gasté. Eso es para sanar, para sí, sanar. Ya lo gasté. Siéntate. Ahora les voy a estar mostrando esta otra parte de acá atrás, que es como otra pequeña casa en donde está la cocina y un cuarto. Se los voy a mostrar para que me entiendan mejor. Esto es un rancho. Se le dice rancho en Cuba cuando la casa es de malas condiciones, de tablitas, de techo malo. Aquí está la cocinita, ¿ves? Están todas las ollas, los vasitos, los platos, el fregadero, el tanquecito de agua, una cocina improvisada. Miren la mesita, la olla arrocera, aquí en esta olla potaje, que es la vida mía. Esto para acá atrás sí está un poco más regado porque toda esta parte es como para guardar tarecos, por así decirlo. Vamos a encenderles la luz para que puedan ver un poquito mejor. Aquí la luz se enciende, un cablecito se pega con otro cable, candela. Acaba de encender, ajá, ya encendió. Miren, ve, aquí hay una pequeña camita y también hay un ventiladorcito. Pero bueno, aquí en general lo que hay es mucho tareco. Mírenla, vieja que bola. Hola. Mira qué contenta se pone. Todo bien, esperando a ver si me llevan para Estados Unidos. ¿Qué te vas para Estados Unidos? Ay, Dios mío, ya estoy. Oye, ¿no hay algún suscriptor ahí que le ponga el parol humanitario a mi abuela que se quiere ir? No, yo me tengo que ir primero para poder mandarte jamón, que eso es lo que te gusta. Jamón y Walker, porque soy diabética y tengo que alimentarme. Un parol humanitario para los dos, es lo que nos hace falta. Este rancho de acá atrás que les estuve mostrando no siempre fue así. Aunque parezca increíble, alguna vez vivimos todos un poquito apretados en esa casita de madera. Pero con el tiempo, en algunos buenos momentos que hubo una economía un poquito mejor, se pudo construir esta otra que viene siendo como una mitad de casa. A que tú no sabes, cuando tú eras chiquito, donde siempre tenías el corral. Es una cosita así de madera que uno te entraba para que... No me acuerdo. ¿Dónde estaba? Pues mira aquí. Aquí siempre. Ahí estaba mi corral. Aquí siempre estaba aquí, siempre. Oye, ¿cómo sabe la vieja? ¿Y por qué tú pones esa cara de guapería? Claro, porque yo me acuerdo de todo esto. Yo me acuerdo que este rancho estaba adelante, era donde uno vivía. Después uno lo echó para allá atrás y poco a poco, con sacrificio y mucho trabajo, se inventó esto, pero que el sol es de zinc. A veces me alzo hasta la blusa, ay, a ver si cojo aire. A veces me paro, apago el ventilador, me siento en ese balance que hay. Pero oiga, es una calor terrible lo que está haciendo aquí. Vamos a ver si con el tiempo puede uno quitar ese zinc y se lo de placa. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mi Golda está pasando un trabajo con esa olla que ustedes ven que está cocinando porque se le partió el cabo, se viró, era un chícharo lo que estaba haciendo ese día. Bueno, se quemó el seno, se quemó la barriga, todavía tiene la quemadura. Gracias a Dios ya se está sanando un poquito, pero está pasando trabajo porque ahí tiene que ir el cabo, ¿no? En ese costado. Ahí va la tapa. Miren los inventos cubanos, familia. La amarro con una tira, cuando ya le pongo la presión, la amarro y ya. Deja escuchar. Ajá, enséñanos cómo lo logras hacer. Esto es innovando. Las dos cosas esas de agua, ¿no? Ahí, la pongo así
la amarro y ya ahí coge la presión. Miren familia, por acá tenemos un corral, está un poquito oscuro. Estos de aquí son jaulas. Ahí tenemos una puerquita. Ah, mira, la gorda nos dio la luz, que se enciende por el reguero de cable ese que ustedes ven ahí. Por ahí se enciende. Y esto que tenemos por acá es un almacenamiento de agua. Tiene que estar bien sellada para que no se bote. Está conectado a un alcantarillado para que cuando venga el agua nada más es abrir la pluma y se llene. Esto era un baño. Este era el baño que usamos cuando vivíamos en este ranchito que les estuve mostrando. Pero bueno, ya quedó en el olvido porque tenemos otro baño. Esto es un servicio. A esto se le llama letrina sanitaria, que son las letrinas que se usaban antes. Comúnmente, como le decimos, servicio. Viene haciendo la función de taza. Este está conectado también al alcantarillado para que drene. O sea, cada un tiempo solo se limpia, ¿ves? ¿Cuántas libras tiene ese potaje de carne, Mitch? Bueno, una libra, lo que se pudo, 500 pesos. ¿Ya está a 500 pesos la libra? Sí, 500 pesos le costó. Yo pensé que estaba a 450. 500 pesos. Domplines de harina buena. No, el que pruebe tus comidas se vuelve loco. Lleva una pizca de sal. Se le echa agua. Un poquito de agua. Familia, este potaje lleva una libra de frijol colorado. Si es de los frijoles grandes, mejor. En este caso, una libra de carne, porque como ya les comentaba, está a 500 pesos, muy cara. Y bueno, en este caso le vamos a echar el dumpling, que viene sustituyendo lo que viene siendo la vianda. Y un buen sofrito, por supuesto. Y ya, Miti, ya él se cocina solo. El potaje está hirviendo. Ya después que se le echa el sofrito, que se le echa la carne. Hay que hacer mucho potaje y se te llena la casa de personas. Suscriptores. ¿Dónde va, vieja? A Casa Buri a ver si le compro un café. Yo vine de allá casi ahora mismo, conversé un rato y con ella está mejor de la caída. Bueno, ya, ahora sí, por fin vamos a entrar a la casa y se las voy a enseñar por dentro. Comenzamos, desde que entramos, tenemos aquí los lavaderos. Esto es para lavar a mano, pero no se están usando mucho porque gracias a Dios tenemos una lavadora con secadora, entonces eso es una gran ventaja. Pero estos son los lavaderos, ¿ves? Que normalmente en un lado se echa el agua con detergente, con jabón, con lo que usted vaya a lavar, y en el otro lado el agua limpia, que es para enjuagar la ropa. Aquí tenemos el cuarto de mi abuela. En esta camita duerme mi abuelita. Aquí tenemos sus cositas de maquillaje por aquí. Aquí su armario. Este es lo que le decimos el baúl de los recuerdos, porque tiene una cantidad de fotos ahí de familiares. Aquí hay como un multimueble. El ventilador de día no se puede encender porque se calienta y se puede romper. Llegamos aquí al baño. Aquí tenemos el lavamanos, los cepillos, la pasta, la taza. El lado de uno bañarse. Como ve, todavía somos el tipo de cubanos que se bañan con cubito, con jarrito. Pero cuando viene el agua a la pluma, podemos usar esta ducha que es un tubito. Por ahí sale el agua. Yo me baño súper rico cuando hay agua en la pluma. No les había enseñado la parte de atrás de mi teléfono, que le puse una pegatina de Merlina, que es una de mis series favoritas. Y un labio con unos colores bastante bonitos. Lo que van a ver a continuación es algo que pensé un poquito si grabar o no, porque me daba un poquito de vergüenza. Pero familia, yo soy orgulloso de lo que mi familia me ha podido dar, de lo que tengo. En la sala de la casa es donde humildemente yo duermo. Esa camita es donde yo duermo, familia. Todos son ventajas porque a veces no tengo sueño y tengo el televisor, así que me puedo poner a ver algo. Este televisor es una marca de las más viejas, Atec Panda. Este televisor tiene la cantidad de años que posiblemente ni yo tenga. House Tour termina en este cuarto. Este es el cuarto de la Goldie. Aquí duerme con un papagán. Un cuarto en el que hace bastante calor. Bueno, en la casa entera hace calor ahora mismo. Como pueden ver, estoy sudando. Tenemos dos ventiladores para combatir con el calor. La lámpara. Esto es un canapé que se puede desarmar, pero está realmente de adorno, para poner alguna ropa o un maletín. Esta preciosura que está por aquí, que soy yo. Por aquí termina el house tour. No se vayan porque vamos a seguir vlogueando. Y yo sé que a ustedes les encanta el chisme, si no, no estuvieran viendo este video. Miren estas palomitas que bonitas. Aquí en Cuba se les dice palomitas de monte o palomitas mexicanas. Por favor, hazme saber en tu país cómo se llaman. Miren, por acá hay más. El cubano almacena agua hasta donde puede. Esta olla de aquí es para almacenar agua de lluvia. Miren este invento. Esta rampa de zinc que ven aquí es para que cuando llueva el agua de lluvia corra por ahí y caiga directamente hacia aquí.
Esta agua de lluvia la usamos para lavar porque hace más vacía y es mucho más eficaz para poder lavar la ropa. Ahí hay 50 pesos, familia. Ya un huevo en Cuba vale 50 pesos. Buri no está para vivir sola, pero no se quiere ir. Le vamos a llevar un bocadito de almuerzo a Buri, familia. Cuando se puede, se puede. Y aprovechando que es potaje, es decir, que es caldo, rinde, alcanza un poquito más y vamos a poder llevarle un bocadito de almuerzo. Ya está mi abuela como un CBP. Mija, tú no paras en la casa. ¿Qué pasó, mija? No me digas, le traigo almuerzo a mí. Sí, le traigo porque tú lloras. Estoy mal, porque veo que no tiene nada. Ya, pero no te pongas así, Ay. boba. ¿Le pudiste comprar café? Sí, qué bueno, mi niño. Y eso que le dio yo a Ari. Mija, porque como es potaje rinde un poquito más, se le puede hacer. Ay, qué bueno, Dios mío. Pero no llores. Ay, Buri, qué rico. Buri, te traje almuerzo. Ay, ¿Cómo te cae? Vieja, ayúdame aquí. ay, Buri, gracias a Sabes que está caliente. Y de que esta muchacha le mataba. No, ella no dijo nada. Yo no llegué a ir. Si no le dio tiempo a Ay, ir. gloria a Dios, Señor. Ella no dijo nada si no le dio tiempo. Gracias, mi Dios. No, ella está más feliz que Buri. No, de verdad. Cuando yo te vi me paré. Deja ver. Ay, yo creo que va para casa, Buri, a llevarle almuerzo. Ay, Dios mío. Pero muchacha, Gracias, mi Dios, que te la mandó el corazón. ella se emociona más que Buri. No, de verdad. Pero si salió de aquí me dice, estoy estresada, estoy malo hoy. Digo, ¿y eso por qué? Dice, verte el fuego apagado. Yo no quiero verte el fuego apagado. Ay. Gracias a Dios y a mi hija, que ella Buri está almorzando. Ay, Señor, tú eres maravilloso. Ay, tú eres grande, tú eres poderoso, Padre. Gracias, mi Dios. Te lo eché todo. Sí. ¿Que está rico? Que es un banquete. ¿Qué cosa más? Muchacha. Tu mamá llorando cuando me vio llegar con el almuerzo. Me imaginaba que se iba a poner más contenta ella que vos. Ah, ya me serviste. Ojalá estos fueron los tiempos de antes, En los tiempos de antes era más fácil ayudar. que todo era con abundancia y los precios de las cosas. Pero es que hoy en día todo, un huevo 50 pesos. Ay, imagínate tú. Mira, ya me sirvieron un huevito frito, arroz blanco, potaje. Y esta carnecita la voy a ahorrar. Te dejé un gordito para la tarde. Me dejaste un gordito para la tarde, qué rico. A mí me encanta el gordito en potaje. Están llamando. Eso está amarillo. ¿Qué tú quieres ir a La Habana? Eso vale 1000 pesos. Pero te resuelven el pasaje, eso sí, ¿ves? Miren, familia, llegó Nayi. Dice que le trae el regalo por el Día de las Madres a la gorda. Te traen el regalo el Día de las Madres ya. Ya, adelantá. Ya. ¿Y quieres periódico? Ay, qué lindo, un beso. Para poner las cucharas, Yuleni. Mira el regalo del Día de las Madres, mira, ya adelantado, mira. Compró. Para poner la cuchara, tiene ollita abajo, mira. Ahora vamos a chismear porque la mamá de Nayara ya compró los regalitos del Día de las Madres. Miren las cosas tan bonitas que mi mamá compró para el día este. Y miren todo por allá. Mira qué bonito. ¿Se ve? Ahora solamente se habla de sus familias del Día de las Madres porque es el próximo domingo. Familia, ¿se acuerdan de Daisy? ¿Cómo estás, Daisy? Yo vi. Bien. Daisy salió en el video que fuimos a buscar la balita del gas. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí abajo para que vayas a buscarlo y veas clase odisea cuántos días para yo y Daisy poder coger la balita del gas. Así que busca ese video si no lo has visto. Bueno, mi familia hermosa del canal, y de esa forma estamos llegando al final de este video. Vieja, hay que decirle a la gente que no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que sean parte de esta gran familia. Y recuerda mi frase: el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro. Para perder o ganar. Así se habla. Nosotros nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal, Henrito para todos. Henrito para todos. Golda, sal, Marco. despide. Chao.